Vamos a hablar de movilidad. Como le dije, nos acompaña en vía Zoom don Sebastián Astroza. Él es, ya lo habíamos entrevistado, parece. Sebastián, ¿cómo está? Gusto saludarle. ¿Está por ahí? Bien, bien, Hugo. Sí, sí, ya habíamos hablado hace algunos meses. Sí. Parece que habíamos hablado atrás. No sé si el tenor va a ser lo mismo, yo podría cambiar un poquito el tenor, pero el tema es el mismo, digamos, el tema de la movilidad. Sebastián Astroza, bueno, el académico de la Universidad de Concepción, el investigador del Instituto de Sistemas Complejos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, los conocemos bien, han desarrollado una labor extraordinaria. Bueno, decía yo, antes de ir a la pausa, introducía el tema con que la movilidad tenía que reducirse cerca de un 70-80%, decían los expertos, para reducir efectivamente el número de contagios. Eso no ha ocurrido, estamos súper claros, pero no solo no ha ocurrido, sino que ha aumentado, bueno, por una cosa obvia además, ha aumentado el número de personas en las capitales regionales. Aquí en Los Ángeles, lo hablaba con el alcalde de Los Ángeles, estaba espantado la cantidad de gente que andaba en el centro Conce. Sé que ustedes han hecho algunas investigaciones, cuéntenos un poquito, Sebastián, cómo le ha ido con esas investigaciones. Sí, hola, Hugo. Lo que nosotros hemos hecho es analizar la movilidad de las personas en el marco de un convenio conjunto entre el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y Entel. Entonces nosotros analizamos los movimientos de las personas en base al uso de la infraestructura de telecomunicación. Nosotros determinamos más o menos a nivel de zona censal dónde está el hogar de la persona y vemos si esta persona sale de su zona de hogar durante el día laboral, en horario laboral. Y con eso nosotros analizamos, considerando las 2 primeras semanas de marzo como la referencia o normalidad, vemos cómo se ha reducido la movilidad a lo largo del año. Y por ejemplo, en el Gran Concepción, en el mes de noviembre, que son los datos que tenemos los últimos datos que tenemos con confianza estadística para conversar, la reducción de movilidad respecto a la normalidad durante el mes de noviembre en el Gran Concepción fue de un 12%. Lo que uno lo puede mirar desde el otro lado y pensar un 88% de las personas siguió moviendo como antes de la pandemia. En noviembre no estábamos en cuarentena, o estábamos saliendo de la cuarentena, parece, ¿no? Claro, no estábamos en cuarentena. No. Tenemos algunas gráficas, yo no sé si las podemos ir mostrando mientras desarrollamos la entrevista nomás, señor director, porque son gráficas que el propio Sebastián Astroza mostró a través de redes sociales. Son las mismas gráficas que usted mostró en Twitter, Sebastián, así que ahí las vamos a ir mostrando. Ahí tenemos una, por ejemplo, claro, la figura 3 en particular. Ya, claro, ahí se puede ver... A ver, en la región, en Biobío, uno puede encontrar un patrón en casi todas las comunas, que es el 16 de marzo se decreta que entramos en fase 4, los contagios ya no son trazables, se cierran los establecimientos educacionales y muchos rubros empiezan a fomentar el teletrabajo. Y ahí se nota una caída de movilidad y nosotros concluimos, no solo en Biobío, que es la medida que generó el mayor impacto. Y después, a lo largo del año, vemos qué pasa con las cuarentenas, con los cordones sanitarios, y se ve que las cuarentenas tienen un impacto, no estoy diciendo que no lo tengan, pero ese impacto es cada vez menor a lo largo del tiempo. Sí, mira. Ya sea, por ejemplo... Sebastián, mira, estamos viendo, por ejemplo, la gráfica de Concepción. La gráfica anterior era la de Arauco, pero efectivamente son todas las gráficas similares en términos del punto de partida. Se suspendieron las clases, ¡pum!, ya hay una baja, pero importantísima, en la movilidad, porque bueno, la gente se trasladaba todos los días, digamos, a dejar los niños chicos a la casa. Y estamos viendo la gráfica 1, en este caso la figura 1, Sebastián, sobre la movilidad en Concepción. No sé si, bueno, tú la tienes a tu alcance. Sí. La conozco muy bien. Entonces, Hugo, ahí por ejemplo en la figura 1 es súper importante notar de que miremos por ejemplo San Pedro. En San Pedro hubo cuarentena en abril, finales de marzo, principios de abril, y se reduce la movilidad, llega a un punto que es la comuna que más ha reducido su movilidad en la región en lo largo del año, que la reducción es de un 40% respecto a la normalidad. Claro, la gráfica, perdón, que estaba mirando la gráfica, disculpe señor director, que no estaba en pantalla, ahora me estoy metiendo, ahora sí. Se veía la línea amarilla, mostremos la gráfica para entenderla, por favor, señor director. La misma figura, si es posible mostrarla, porque se veía el punto amarillo
que bajó hasta menos un 40%, donde decía, ahí está, si sacamos el GC, el punto amarillo abajo se redujo en un 40%, lo que más se redujo fue la comuna de San Pedro de la Paz, porque la amarilla es la figura de San Pedro de la Paz. Exacto. Estaba en cuarentena, ahí ese es el punto de mayor reducción de movilidad en la región a lo largo del año, de todas las comunas. Pero después se acaba la cuarentena y empieza a subir la movilidad y llega, por ejemplo, durante mayo, junio, la reducción de movilidad respecto a la normalidad es de un 25% en San Pedro. Luego sigue creciendo la movilidad, sigue creciendo, llega un punto en que la movilidad, la reducción ya es como de un 20% solamente, y se decreta cuarentena. Cuarentena no solo en San Pedro, sino que en otras comunas de Concepción, estoy hablando de finales de agosto, y hay una reducción, no es que la cuarentena no tenga un impacto, pero esa reducción es menor a la que vimos en un principio en abril. Y la reducción de movilidad en San Pedro, por ejemplo, al principio de esta segunda cuarentena, por llamarlo de alguna manera, es del 30% respecto a la normalidad. Y genera un impacto de la cuarentena solo como las primeras semanas. Luego, incluso durante la cuarentena, empieza a aumentar la movilidad, y la tendencia desde mediados de septiembre hasta finales de noviembre, que es lo que muestra el gráfico, es aumento de movilidad, y al final de noviembre era más o menos 12-13% en San Pedro la reducción de movilidad respecto a la normalidad. Sí, yo creo que las cifras son súper claras, los cuadros estadísticos que acabamos de ver son súper claros. Nunca, entiendo yo, corríjame Sebastián si no es así, nunca en ninguna comuna de la región del Biobío se ha logrado reducir la movilidad en un 70 u 80%, incluso con cuarentena, que es lo que indican los especialistas epidemiólogos para reducir, para frenar los contagios. Nunca ninguna comuna ha reducido tanto la movilidad. Exacto, usted está en lo correcto. Eso quiere decir, y eso explica en gran medida lo que está pasando hoy. Nuestras cuarentenas son cuarentenas bien a la chilena. O sea, la gente en general, en términos generales, con el término de las clases se redujo la movilidad de manera importante, pero de ahí en adelante en general nos hemos mantenido básicamente con la misma movilidad de personas. Obviamente en cuarentena se reduce un poco, pero no lo suficiente para lograr frenar. Por eso es que se dice que las cuarentenas no dan los resultados esperados, porque la movilidad se mantiene y por lo tanto los contagios siguen ocurriendo, porque los contactos siguen ocurriendo. Sí, es una obviedad, pero ahí está el gráfico que acabamos de ver y que demuestra esta circunstancia. No cambia, Sebastián, la actividad de las personas. ¿Dónde muestrearon ustedes? ¿Concepción, Arauco, dónde más? Mire, la verdad es que, bueno, yo me he dedicado a Biobío y a Ñuble, pero en el ICI tenemos de todas las comunas de Chile, digamos. Y lo que tú mencionas es que hay como un piso de movilidad, por así decirlo, que no podemos bajar, a pesar de las medidas que pongamos. No solo pasa en Concepción, yo diría que pasa en todo Chile, digamos. No es algo exclusivo de nuestra región. Pero nosotros miramos todas las comunas de Chile, lo que pasa es que simplemente miramos de manera anónima y agregada, no sabemos quiénes son, ni los números de teléfono, pero nosotros miramos el uso de la infraestructura de las antenas de telecomunicaciones en todo Chile. Sí, eso te iba a preguntar ahora, que era el tema de la seguridad, porque ustedes en el fondo lo que hacen a través de este convenio que tienen con alguna empresa de telefonía es verificar cómo se mueven los celulares de las personas, digamos, y así ustedes verifican si están en su casa o están en el centro o si están en la pega, qué sé yo, pero ustedes no tienen acceso a saber quién es esa persona, porque esos datos, imagino yo, estarán protegidos. Sí, no, nosotros no tenemos ningún acceso, vemos todo a nivel agregado, sin información personal, digamos, cumpliendo todas las normas legales vigentes, tampoco hay manera de que tengamos esa información nosotros. Nosotros todo lo vemos como zonas moviéndose, en verdad. Un porcentaje de las personas que viven en esta zona estuvo durante este día en esta otra zona de la ciudad que no era su hogar. Esa es como la información que tenemos, pero no hay ninguna información personal. Hemos conversado muchas veces con algunos expertos del CEDEUS en particular a propósito de la movilidad. El hecho que las personas se trasladan de una comuna a otra. O sea, viven en una comuna, trabajan en otra comuna y los hijos estudian en una tercera comuna.
¿Han podido notar esa circunstancia? Digo esto ya no bajo el parámetro o el contexto del coronavirus, sino digo esto en términos de la cantidad de viajes que tienen que hacer las personas, digamos, y por lo tanto los atochamientos vehiculares, la contaminación, el estrés. ¿Es efectivo eso? Personas que viven en una comuna, que tienen los hijos estudiando en otra comuna y trabajan en una tercera comuna y al final tienen que pegarse unos piques de una hora y media para llegar a sus casas. Sí, no, eso es súper importante. Nosotros, si bien en los gráficos uno los ve como si fueran comunas por separado, en verdad los gráficos lo que están mostrando es personas, por ejemplo, de San Pedro, que se movieron de su hogar durante el día laboral, pero puede haber sido dentro de San Pedro o dentro de otra comuna. El gráfico está mostrando ambas cosas a la vez. Pero lo que tú dices es súper cierto. La verdad es que hay harto movimiento de comuna digamos, no solo durante la pandemia, sino que en un año normal hay un porcentaje importante de personas que se mueven entre comunas, especialmente hacia Concepción, hacia la comuna de Concepción. Un porcentaje considerable de personas, a pesar de que también hay viajes dentro de las mismas comunas, ¿no? De hecho, en casi todas las comunas de Concepción, considerando datos de años normales, la gran cantidad de viajes son dentro de la comuna, ¿ya? Pero eso no quiere decir que viajes entre comunas sean insignificantes. De hecho, también son un porcentaje a considerar. Ustedes no miden, no sé si tendrán ese cruce de datos, no miden el modo de transporte, miden solo el transporte de un punto a otro. Se lo planteo en términos de que no sé si en el último tiempo, por ejemplo, han aumentado el uso de la bicicleta. La sensación que tengo yo es que sí, por todo lo que ha pasado, qué sé yo, pero no sé si ustedes tendrán ese dato específico o solo miden de un punto a otro y no miden, no sé, la velocidad de transporte, porque ahí a lo mejor se podría delimitar si usan vehículos o no. Mira, Hugo, la verdad es que sí se puede hacer ese análisis, pero nosotros no lo hacemos. No, la verdad es que enfocamos todo nuestro esfuerzo en lo que estamos presentando, pero se puede hacer con los datos que tenemos, pero no hemos tenido quizás el poder para hacerlo, el poder como computacional para hacerlo. Nosotros vamos actualizando los datos semana a semana, miramos todo Chile, digamos, es como una cosa por otra, pero tu intuición de cierta manera va bien. Uno, en base a las velocidades y a la potencia de la señal, uno podría ser capaz de identificar en qué modo de transporte está. Y hay personas que lo hacen, digamos, en otro tipo de investigaciones y más específicas, más centralizadas, no de todo Chile como lo hacemos nosotros, y se podría hacer. La verdad es que, siendo sincero contigo, no lo hemos hecho. Ahora sí, yo he visto datos de parte del Ministerio de Transporte y del Ceremi de Transporte de la región, y he notado un aumento del uso de la bicicleta, pero también he notado un decaimiento en el uso del transporte público y un aumento en el uso del transporte privado. El uso de automóvil no ha bajado durante la pandemia, de hecho ha aumentado. Eso es lo que dicen los datos del Ministerio de Transporte. Sí, eso tiene que ver o tiene relación directa más bien con el temor que hay a las aglomeraciones. O sea, si yo puedo ir en mi vehículo particular solito o con mi familia con la que estoy recluido, digamos, o subirme a un vehículo de locomoción colectiva donde está llena de gente y me puedo contagiar, voy a preferir mi vehículo particular. Estamos viviendo tiempos muy extraños. Yo entiendo que las cifras que ustedes manejan son de gran importancia, pero no sé si después les van a servir en términos de comparar fecha con fecha, porque las condiciones que estamos viendo son muy particulares. Entonces, es casi un experimento. Es casi un experimento lo que estamos viviendo, ¿no, Sebastián? Y ya estamos terminando esta conversación con Sebastián. Sí, obvio. O sea, yo no creo que nos sirva para comparar con otros años, simplemente para entender lo que está pasando. Sí. Y yo creo que somos súper afortunados de tener la opción de tener datos, porque yo cuando empecé a trabajar en esto particular de estos datos, de uso de celulares, yo antes de eso, no sé, me tocó ir al centro de Concepción un par de veces. Estoy pensando primera semana de abril. Y yo veía, oye, que hay gente en el centro, pero era mi percepción nomás, pues no tenía una manera científica de determinar si mi percepción coincidía con lo que realmente estaba pasando. Y esta opción de trabajar con estos datos en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ha dado la oportunidad de verlo y de plantear modelos, estos mismos gráficos, más modelos estadísticos,
análisis, tratando de ver cómo impactan las diferentes medidas en la movilidad, diferencias territoriales. Todo eso lo hemos podido hacer gracias a estos datos y la verdad es que súper afortunado en ese sentido. Muy bien, queremos agradecer entonces a Sebastián Nastroza, académico de la Universidad de Concepción, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, aquí de la Facultad de Ingeniería. Ellos realizan esta pega y otras más, realizan este trabajo y otras más. Muchas gracias, Sebastián, ha sido muy gentil. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, Hugo. Buenas tardes. Que esté bien, nos encontramos en una